autoridad y en el nombre de Jesús. Lo declaramos y lo establecemos, Señor. Y en esta actitud de hambre y de sed, en este ambiente de adoración, nos disponemos, Señor, y nos exponemos delante de tu luz, papá. Te damos gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias. Toma tu asiento. La presencia del Señor muchas veces viene a establecer ámbitos de seguridad sobre nuestras vidas, ¿no? Y pareciera ser que cuando nosotros estamos en ámbitos donde su presencia se manifiesta, podemos encontrar el lugar de nuestra seguridad, ¿no? Entiendo y afirmo que cuando hay ámbitos donde la presencia de Dios actúa, la duda, la incredulidad, los temores, la incapacidad, el menosprecio, la altivez, el orgullo, la ansiedad, las preocupaciones, no tienen lugar. Porque es tanto lo que Dios establece, es una fuerza tan grande que automáticamente todo lo cautiva. Y el otro día, el domingo pasado, el Señor nos hablaba de que nosotros somos uno en espíritu con Él y que nuestro espíritu es un espíritu que está vivificado por el de Él. Y el Señor nos llevaba a que la perfección de nuestra vida no está en el espíritu, porque el espíritu ya ha sido perfeccionado, sino que está en el alma. Por eso que cuando nosotros intentamos absorber algo de parte de Dios en el alma, muchas veces ahí se nos levantan las estructuras de mentira, las estructuras de religiosidad, los argumentos de seguridad. Pero cuando nosotros podemos activar esa vida del Espíritu, ese mismo Espíritu que ha sido vivificado y que es uno con el Padre, es el que declara y establece en nosotros esa verdad. Y es el Espíritu el que profetiza y el que predica al alma y al cuerpo conforme a la voluntad de Dios. Pero sin duda es que muchas veces la prueba o el desarrollo de nuestras vidas no está en este lugar. Siempre el desarrollo y la proyección de nuestras vidas, la prueba está afuera. Por eso que sería algo medio utópico, pero no desde la estructura de un formato corporal en cuanto a lo ocúltico, sino desde la misma presencia, lo que nosotros vivimos y experimentamos juntos delante de Dios, sería lo que cada día necesitaríamos experimentar. Porque en este momento, a través de la adoración, tu espíritu habla verdad a tu alma, a tu cuerpo, establece diseño, establece identidad, establece fe. Produce tanto el querer como el hacer, mientras que cuando entramos en ámbitos donde no está la adoración, es ahí donde entran las dudas, donde entran los temores, donde entra la posibilidad de mirar para atrás, donde entra la intimidación, donde solamente nos paramos en lo que necesitamos o entendemos por sobre lo que Dios habla. Y desde esa realidad es que necesariamente lo que Dios proyecta y activa sobre nuestras vidas es una continua experiencia donde nosotros podamos reconocernos dependientes de Él. Pero lo interesante es que muchas veces hemos creído que Cristo es una cosa y nosotros somos otra, que solamente Cristo se activa en un momento donde la presencia de Dios se establece o en una reunión, cuando en realidad Cristo vive y mora en nosotros. Él está dentro nuestro y Él quiere activar. Pero sin duda es que el enemigo, a través de todo lo corrompido, se ha encargado de trabajar
en nuestras vidas, desde la inseguridad, desde el rechazo, desde el riesgo. Y a veces pasa esto. Muchas veces a todos nos da vuelta lo mismo con respecto a lo siguiente. Nosotros queremos el aceite de las 5 vírgenes, pero no estamos dispuestos a pagar el precio por el aceite. Queremos el producto, queremos que Dios nos use, que Dios nos hable, queremos ver, queremos escuchar, pero no queremos quebrantar nuestra voluntad, no queremos quebrantar nuestro corazón. No queremos muchas veces entregar o dejar de hacer las mismas cosas que el Padre nos repite una y otra vez, que no le agradan a Él. Y más allá de querer entender y demás, todo se resume a que muchas veces la frustración más real que se establece es no poder accionar conforme a lo que escuchamos. Es más terrible aún tener un mal diagnóstico de uno mismo. Muchas veces yo he escuchado, Dios no me habla. ¿Sabes qué? Dios te ha hablado, pero no lo has escuchado, no lo hemos escuchado. ¿Y sabes qué? Pretendemos que Dios vuelva a hablar sobre cosas que Dios ya habló. Y lo único que Dios está esperando es que vos te puedas dar cuenta de lo que Él habló y conforme a lo que habló, que vos acciones. Mientras vos estás esperando un milagro para escuchar la voz de Dios o para que Dios haga lo que Él ya bajó como diseño. Todo lo que Dios hace viene con directivas. Cada diseño trae dirección. Por eso que todo lo que Dios habla nos mueve a tener que accionar. ¿Por qué? Porque Dios da indicaciones. Cada diseño viene con indicaciones. Y conforme a lo que yo me atrevo a establecer de ese diseño, es el fruto. Muchas veces le pedimos perdón al Señor. Gracias. Perdón al Señor por todos los caminos de maldad, por todos los caminos de iniquidad. Y a veces como que no dejamos nunca de revolver lo del pasado. Pero ¿sabes qué? El Señor nos perdona. Y Dios nos justifica. Y aún muchas veces el Señor corta y cancela todo argumento o todo estadio de maldición, pero no tenemos la capacidad de poder vivir cada día delante de Dios para deshacer esas obras. Entonces le pedimos perdón al Señor, pero esas obras siguen estando, siguen ahí tapadas. Tarde o temprano esas obras vuelven a florecer. Quizás el fruto pueda llegar a ser diferente, pero la raíz sigue siendo la misma. Porque todas las cosas se establecen delante de la presencia de Dios. Si a vos te cuesta creer, ¿qué crees? ¿Que vas a comprar fe en el kiosco? ¿O que tu fe va a aumentar a través del conocimiento que vos puedas tener del Padre? Dice que la fe viene por el oír. Mirá qué interesante. Muchas veces, ¿sabés por qué nos cuesta hablar? Qué interesante lo que Dios nos decía hoy, que la salvación, que la vida viene por lo que pronunciamos. ¿Y sabes qué? ¿Por qué muchas veces nosotros desde acá nos pasa? Tenemos que obligarlos a que abran su boca, porque a veces la boca no puede abrirse porque está el oído tomado. Es tantas las mentiras, los temores que vivimos escuchando, que nuestra boca está paralizada. Somos sordos y mudos espiritualmente. ¿Por qué? Porque no escuchamos las verdades de Dios. No escuchamos lo que el Padre tiene para decirnos. Escuchamos todas las voces que quieren levantarse en contra de lo que el Padre quiere hablar. Entonces, claro, nos cuesta expresar una palabra de gratitud, nos cuesta entrar en el Espíritu, nos cuesta declarar. Ahora, es interesante, es lindo muchas veces en ámbitos de adoración que uno pueda relajarse, por decirlo de alguna manera, que uno pueda estar. Pero llega un punto que Dios necesita que vos le des, que vos le ministres, y vos callado la boca no lo ministrás. Porque si no sería como algo de terapia. Ustedes vienen, nosotros cantamos, ustedes se sientan, están quietitos y sería erróneo, porque nosotros no venimos acá a recibir, venimos a dar. Y muchas veces pareciera que no encontramos nada para dar. Pero ¿sabes qué pasa? Tenemos el oído tomado de tantas mentiras y de tantas voces que continuamente se levantan y escuchamos. Entonces a la hora de tener que abrir nuestra boca, pareciera ser que no se nos cae una idea. Porque estamos más acostumbrados a escuchar mentiras y engaños que a escuchar la verdad. Por eso que te debe pasar a vos que cuando vos venís a la casa del Señor, cuando vos te presentás delante de un tiempo de adoración, Dios activa esa verdad y vos sentís que podés. Y vos decís, este es mi lugar, yo le creo al Señor, yo estoy dispuesto. El diablo no tiene autoridad, pero al salir de este lugar, los ambientes y las voces que se levantan, pareciera ser que son más fuertes para volver a intimidarte, para volver a decirte, ni se te ocurra.
para volver a hacerte venir al lugar donde todas esas voces pareciera que tienen más poder y más autoridad que la del mismo Señor. Por eso que hablábamos acerca de que no alcanza solamente con que Dios, hoy decíamos, Cristo venció, está todo vencido. ¿Vos sabés que está todo vencido? Ya Cristo venció todo lo venció. Ahora, ¿por qué nosotros seguimos en derrota? Porque hay cosas que no logramos vencer. Es interesante, yo muchas veces me pregunto esto. El tema es que muchas veces yo quiero vencer desde mi entendimiento. Muchas veces yo quiero vencer desde mi comodidad. Muchas veces yo quiero vencer desde mi seguridad. Muchas veces yo quiero vencer desde mis ideas, a mis tiempos. Cuando en realidad solamente el único que puede vencer a través nuestro es Cristo. Y a veces no hemos logrado aún vencer porque todavía Cristo no logra detener el lugar en nuestras vidas para poder expresar esa victoria y manifestarla. Por eso muchas veces estamos con temores económicos, por eso muchas veces estamos con temores de salud, por eso muchas veces estamos con temores de rechazo, de soledad. Ahora, cuando vos entras en una atmósfera de luz, te das cuenta que hay cosas que no fueron diseño de Dios. Pero es interesante cómo el Señor te dice, aquel que se mantiene, que hace todo lo que yo he establecido, el que guarda mis leyes, mis mandamientos y mi estatuto, el Señor dice, nunca lo va a tocar una enfermedad, nunca le va a faltar. Hemos distorsionado. Sí que muchas veces el Señor se vale de consecuencias nuestras para poder manifestar su amor. Y como conoce nuestro corazón, muchas veces el único camino para que nos acerquemos a Él es una enfermedad. Más allá que no es un diseño de Él. Y así es como que se hace un paralelismo de las cosas que Dios quiere hacer. Y esto es algo que tiene que ser revelado en nuestras vidas. Creo que una vez les conté un testimonio, sí, se los conté, no sé cuándo, pero se los conté, acerca de un hombre que criaba 2 perros, ¿no? Perros para pelear. Y dice que la gente apostaba al perro negro y ganaba el blanco, apostaban al blanco y ganaba el negro. Entonces, pasado esto, el hombre siempre ganaba. Dice que, como él sabía dónde estaba la mayor apuesta, él ¿qué hacía? Al que habían apostado, a ese no lo alimentaba y alimentaba al otro. Entonces, cuando salían a pelear, el que estaba alimentado era el que le ganaba al que no estaba alimentado. Entonces, si uno trae eso a entendimiento de revelación, muchas veces no podemos vencer porque no estamos alimentados. Y en el peor de los casos, nos alimentamos con otras voces y con otra comida que proviene más en las opiniones, en la razón. Por eso muchas veces, antes de querer volcar nuestro corazón en ser radicales a lo que Dios nos dice, tratamos de justificar desde lo que nosotros creemos. Es como que a todo lo que Dios nos baja le tenemos que poner nuestra opinión. Yo no sé si están así. Para mí no sé si... Y como que el Señor dice, no, yo creé los cielos y la tierra para que vos me vengas a opinar a mí acerca de si crees que está bien o está mal. De hecho, yo no estoy esperando que vos me des tu opinión. Yo estoy esperando si vos me crees o no me crees. Y ahí se resume todo lo demás. Estoy esperando si vos te atreves a poner por obra lo que escuchás. Entonces, uno quiere el aceite, pero uno no quiere el proceso. Ahora, sin dudas que Dios, el pasado se olvida, pero lo que uno nunca se olvida es de dónde Dios lo sacó a uno. Y aún eso es importante tenerlo presente para que nunca se nos vaya de foco la misericordia y la grandeza de Dios. No por nosotros, sino por Él. Porque aún estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestras maldades. Y Él nos rescató. Y Él nos fue a buscar y Él vino al encuentro. Entonces, quizás lo más interesante del Padre tiene que ver con que nosotros podamos entender que si bien Él gobierna, hay algo mucho más profundo que es su gobernabilidad. O sea, Dios gobierna, pero con ese criterio podríamos decir, bueno, si Dios va a hacer las cosas, las va a hacer Él y listo, yo no tengo que hacer nada. Y es una mentira, porque Dios lo hace conforme a aquellos que se atreven a ser parte. Yo sé que el Señor venció, entonces Él va a vencer. Y yo no hago nada, no. Yo tengo que pararme y tengo que hacer mi parte para que eso se establezca. Entonces, muchas veces hemos escuchado palabras de que Dios al que ama capacita y hemos visto. ¿Sabes cuál es la única diferencia?
Mientras otros están pensando en los problemas económicos, en dormir la siesta, en que no te falte, en esto y en aquello, hay gente que está atenta a lo que el cielo está hablando. Hay gente que busca al Señor, hay gente que le dice, Señor, heme aquí. Entonces, muchas veces cuando vemos el resultado, decís, claro, cómo desde un corazón que aún no ha sido quebrantado en su totalidad y que aún Dios no puede contar con la totalidad de la decisión de tu corazón, cómo el Señor va a mostrar o va a confiar o va a manifestar lo que para Él es íntimo e importante. Porque ese es nuestro entendimiento. Hace mucho tiempo nosotros entendimos esto. Todo lo que uno hace para el Señor conlleva una inversión. Pero la inversión no es un gasto, es una inversión. De hecho, nosotros estuvimos esta semana en Córdoba y para nosotros el ir a Córdoba fue una inversión. Si vamos a los ojos naturales, me hubiera convenido no ir a Córdoba, porque me hago de ese dinero y a mí me sirve quizás para poder establecer, pero entiendo que lo que se suelta vale mucho más que el tiempo o el dinero que uno pueda tener. ¿Por qué? Porque Dios habla. Y cuando vos reconoces que Dios habla, vos te movés conforme a lo que Dios habla. Mientras que desde la razón, muchas veces hay argumentos. Porque sigue habiendo cosas que son más importantes que Él. Porque sigue habiendo cosas que no atan. ¿Y cómo voy a hacer? Es un problema de Dios. Si Dios te quiere en un lugar, Él se provee. Y este ha sido un problema. Nosotros hemos creído que la prosperidad o que Dios provea tiene que ver con lo que a mí me parece que yo tengo que tener o me tiene que suceder. Mientras que solamente Dios se provee con las cosas que establecen su reino y lo manifiestan a Él. Por eso la palabra de Dios dice, no he visto ni un justo desamparado. Sería irreal que Dios me quiera en un lugar y Dios no me provea. Pero muchas veces Dios no lo puede hacer porque mi acción no es conforme a lo que escucho. Y uno va entendiendo y uno se va dando cuenta que a medida que vos vas escuchando, el que vos puedas hacer lo que escuchás empieza a cambiar la realidad. Sin darte cuenta, empieza a cambiar tu dinámica de fe, empieza a venir una nueva autoridad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque aún, mira, algo que aprendí también, y no sé por qué voy por acá, porque no tiene nada que ver con lo que voy a compartir. Si yo siembro una papa, voy a cosechar una batata. ¿Sí? No. Si siembro una papa, ¿qué cosecho? A veces hay cosas que económicamente no se destraban porque no sembramos, porque no invertimos. Si yo te digo a vos, capaz que no sé, yo me voy de vacaciones, vos te vas. Y está bueno y es necesario. ¿Sabes qué? Son mejores que las vacaciones, esos lugares, esos momentos. Y como es especie, conforme a lo que vos soltás, recibís. Porque a veces pareciera ser que lo más cerca que tenemos al corazón es la plata, ¿no? Y ustedes son testigos de que jamás le hemos hablado de acá de plata. No nos interesa. No nos interesa hablar de plata, ni nos interesa, mirá, a esta altura sí nos interesa la justicia de la casa. Por eso es importante que cada uno entienda los diseños de Dios, el diezmo, la ofrenda. Pero a esta altura, si vos no entendés en tu corazón la gratitud que es al ofrendar y al diezmar, no pongas plata porque estás perdiendo plata. Cae en saco roto. Porque tenemos que entender más allá de lo que es ley. No podemos hacer las cosas por ley. Las cosas las tenemos que hacer por amor. Y conforme a cómo escuchamos, hacemos. Capaz que el Señor hoy te habla y ni siquiera tiene que ver con lo establecido como ley. Capaz que Dios te manda a hacer otra cosa que no tenga que ver con el 10%. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque hay dos cosas que surgen en nuestras vidas. Lo primero es yo quiero escuchar a Dios. Todos queremos escuchar a Dios. Siempre tenemos ese miedo a, ¿y si le erro y qué tendrá el Señor? Pero muy pocos quieren ir al lugar donde Dios habla. Entonces siempre tenemos la excusa, el trabajo, la rutina, lo que vos me digas. Todo para no ir delante de Dios. Y después pasa lo otro. Cuando Dios te habla, queremos tratar de entender y eso que Dios habló, acomodarlo a nuestros tiempos, a nuestras maneras. Cuando Dios habló. Entonces, claro que muchas veces la fe es lo que te va a permitir alcanzar o no alcanzar cosas. Es la que te van a permitir estar en un lugar o no estar. Es la que te van a permitir recibir de Dios o no recibir.
Y todo esto nos posiciona en un lugar de gobernabilidad, donde no es que vos te posicionás a gobernar, sino que es el mismo Cristo el que empieza a crecer dentro de vos y el que empieza a establecer esa gobernabilidad. Porque llega un punto que uno entiende, hoy podemos entender que la fe sin obra es muerta. Ahora, en los procesos que nos toca, la manifestación de autoridad no está en lo que yo pueda hablar, sino está en lo que yo pueda respaldar. Y así uno va viendo, a veces uno no se da cuenta. Ahora, imagínate que yo te hablo de un Dios que se provee. Y nosotros estamos acá porque sabemos que Dios tiene algo con este lugar. Y de repente las finanzas de la casa se ven afectadas. No nos alcanza, tenemos más gastos que entrada. ¿Vos crees que esa es la manifestación de Dios? ¿Crees que Dios puede hacer eso? ¿Crees que Dios falla? No. ¿Qué debe estar pasando? Que seguramente por algunos de nosotros algo se filtró. Y como eso se filtró, eso entró en corrupción y le permitió al enemigo atacar algo. Entonces, eso llévalo a tu vida. Hay cosas que Dios no puede hacer porque aún no estamos alineados en buscar su voz. Estamos más preocupados por nosotros, por nuestras vidas, por lo que necesitamos, por lo que nos parece, que por Él. Nuestra seguridad no está depositada en Él. Es interesante ver dos lugares donde Dios bajó diseño. Hebreos 12 nos cuenta un poquito esto, dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Fue aquí donde nació el antiguo pacto, cuando Israel decidió no ir directa y personalmente a Dios, sino que buscaron un mediador humano, Moisés, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Acá tenemos dos pactos. El primero es un pacto que se hace en el monte Sinaí, que es un pacto externo, ¿sí? El segundo pacto, y es por ahí en el que más me quiero quedar, es el pacto de Sión, que es el pacto interno. Podemos ver cómo hoy para nosotros Sión no es un lugar físico. Si bien en un tiempo fue un lugar físico donde aún Dios mandó hacer edificaciones y sucedieron cosas que uno geográficamente podría encontrar, hoy Sión no es un lugar físico, sino que es un lugar espiritual donde el Señor ya desde ese espíritu vivificante lo ha perfeccionado todo. A ver, Zoe no vino de la panza de Yasmín, Zoe vino
lesión. Ahora, muchas veces nosotros, algo que ha sido interesante entender es cómo muchas veces nuestra propia razón nos ha vuelto esclavos de nuestra ignorancia. Y esa ignorancia lo que ha reproducido es incredulidad. Porque tenemos tanto el factor tiempo y espacio que muchas veces hay cosas que pareciera ser que nos parecen locura. Y siguen siendo cosas que son más reales que las que visiblemente podemos ver como reales. Es interesante que al mismo Jesús lo terminan matando por los mismos religiosos. Y lo matan porque no les convenía lo que él estaba enseñando. No les convenía que él les quisiera sacar los beneficios. Es interesante que muchas veces nosotros, nuestras vidas se paralizan porque ese mismo espíritu, esa misma doctrina de religiosidad se nos presenta delante y nos hace querer entender en vez de querer creer. Y lo mismo que destruyó a Jesús, ese mismo espíritu es el que te quiere destruir, es el que te quiere sacar fuera. Porque querés tratar de contabilizar algo que no se contabiliza. Y podría contarte un montón. Y de hecho vos sabés, momentos de fe, de milagros donde Dios ha hecho las cosas. Sin embargo, pareciera ser que nosotros podemos hacer conforme a lo que entendemos y escuchamos. Y el problema más grande no tiene que ver con eso. Si eso fuera desarrollado en una continua dependencia de escuchar a Dios. Pero como no escuchamos a Dios, siempre pareciera ser que las cosas que se terminan impartiendo en el espíritu se terminan apagando y confundiendo en el alma. Por eso no logramos establecer cambios. Jeremías 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán su pueblo, por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. A ver, David tuvo que establecer en un lugar físico, pero lo que Dios hoy nos habla y lo que Dios hoy trae a nosotros es que nosotros podamos desde Sión, desde ese lugar espiritual, establecer y fundar los diseños y la voz de Dios para nuestras vidas. A ver, entiendo esto. A medida que vos vas teniendo conocimiento del Señor, hay más herramientas que el Señor puede activar. Muchas veces me pasa, estoy compartiendo palabras y el Señor me empieza a hablar y me empieza a recordar cosas que ya las tengo como conocimiento. Ahora, si no las tuviera como conocimiento, el Señor no las podría usar, porque no estarían en mi depósito y sería una limitación para el Señor. Pero lo más importante no tiene que ver, porque en esto también lo hemos transformado en una media verdad. Esto no tiene que ver solamente con estudiar y con enriquecer el conocimiento intelectual. Esto tiene que ver con exponerte y con que la revelación del Padre, su ley, sea escrita en vos. Porque es la única manera que va a resplandecer la luz, porque es la única manera que vas a permanecer, porque es la única manera de que ese reino inconmovible se haga carne sobre nosotros. Por eso que muchas veces el enemigo nos ha hecho despreciar la palabra del Señor. Por eso que nos cuesta ir a la palabra, estudiar. Y queremos que el Espíritu de Dios se revele cuando no pasamos tiempo, cuando no valoramos la palabra, cuando no pasamos tiempo. Preferimos muchas veces escuchar, pero muchas veces, ¿sabés por qué nos cuesta lo que escuchamos? Porque ni siquiera hay un ámbito y un oído preparado para escuchar con el espíritu adecuado. Por eso capaz que a veces nos pasa, queremos escuchar en el afán, en la tarea, en el apuro, y lo vamos agarrando conceptualmente, pero no se nos revela. Por eso es interesante por qué, y eso es lo más
vivificante para uno, porque uno puede escuchar un mensaje un montón de veces y siempre que vos te dispongas de corazón, siempre algo el Señor termina revelando que no te diste cuenta antes. Mientras que desde lo conceptual, porque nos ha pasado a todos, uno dice, esto ya lo escuché. Quizá hemos escuchado y entendemos y tenemos el conocimiento de muchas cosas, pero lo que Dios quiere hoy revelar es de hoy, es fresco. Tiene que ver con lo que Dios habla hoy. Y entonces es ahí donde lo peor que nos podría pasar es condenarnos o menospreciarnos por las cosas que por no escuchar hemos hecho mal. Cuando en realidad Dios ya pagó y redimió esas cosas, pero sí sobre tu vida y sobre mi vida cae un peso de responsabilidad acerca de lo que Él hoy habla. Porque si no es en vano que estés acá, es en vano que estés ahí sentado escuchando. Si no vas a proyectar en acción, si no vas a hacer algo con lo que Dios te está mostrando, si no vas a usar esa espada que Dios pone delante tuyo, si no vas a caminar. Y todo lo que Dios establece, lo establece para bien de su reino, para bien de su nombre. Y a veces, cuando uno se pone en la sintonía del Espíritu, uno se empieza a dar cuenta de que aún hay cosas que, ¿sabes qué? Quizás hay cosas que limitan tu vida y son cosas que son ocultas, que están guardadas, pero aún el Padre no te las puede revelar porque no hay una madurez. Entonces vos podés tener fe, podés tener empuje, podés tener dominio propio, pero sigue habiendo cosas dentro tuyo que todavía no se establecen. Y puede ser también que haya un diseño corrompido, que haya algo que... Pero de la única manera que todo se sujeta y se establece es en ámbitos donde está la presencia de Dios. Es delante de Él, es en su presencia. Por eso que nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hoy tomar esto en la mente, salir y venir el fin de semana que viene y decir, che, ¿vos sabés que me costó? Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo invertiste en el Señor estos días? ¿Cómo empezaste tu lunes? ¿Qué escuchaste? ¿De qué te alimentaste? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Cuánto tiempo pasaste en intimidad? ¿Adoraste al Padre? Entonces ahí donde el enemigo nos juega del lado de la fórmula. Queremos fórmula. ¿Cómo hago para resolver esto? Y lo peor que nos pueden decir, busca a Dios. Ya sé que tengo que buscar a Dios, pero decime, no, busca a Dios. No, pero yo no puedo escuchar a Dios. Busca a Dios. No, pero ¿sabes lo que te falta? Lo único. No, pero pasa que yo esto. No. Lo único que realmente te pase, lo único que realmente necesitas es escuchar a Dios. Entonces búscalo. ¿Por qué? Porque estas personas yo lo tengo que buscar por mí. Y si yo no lo busco, me sería más fácil colgarme de otra revelación o tratar de copiar una fórmula. Pero la realidad es que Dios también pone sobre cada uno de nosotros luz propia. Dios nos bendice y nos edifica con lo que Él va revelando y va mostrando. Nosotros venimos de un lugar que Dios abrió nuestro entendimiento y a través de hermanos que tienen una revelación y son generosos, pudimos aún entender y ser impartidos de cosas que estaban veladas para nosotros. Le damos gloria a Dios por eso. Pero entendemos que conforme a eso, ya lo que vivimos esta semana no tiene mucha autoridad si a partir de ahora no caminamos conforme a lo que escuchamos. Y es ahí donde en el escuchar a Dios, Dios te va a bajar la manera a vos de aplicar lo que Él baja a tu vida. A esta altura ya no hay, creo que muchos misterios de decir, che, Dios me llamó, no me llamó. Creo que si estás acá, Dios te llamó. Ahora, si vas a ser escogido o no, depende de tus decisiones. ¿Dónde vos vas a poner tu seguridad? ¿Cuánto vas a tardar en hacer aquello que el Padre te dice? Entonces, todo se resume a esto. Hace un tiempo el Señor nos hablaba de la valentía. Y nosotros creemos que la valentía es para agarrar y decir en el nombre de Jesús, diablo inmundo, te reprendo. ¿Dónde están esas huestes de maldad? Vengan. Y eso no es valentía. Valentía se refiere a que vos seas valiente de poner por obra lo que escuchás. Que seas valiente en creerle al Señor. Que seas valiente en obedecer. De esa valentía habla el Padre. Al Padre no le preocupa al otro, el otro está vencido. No le genera mucha incomodidad eso. Le genera incomodidad nuestro corazón. No poder manifestarse, no poder establecer, sentirse muchas veces limitado por nuestra respuesta. La revelación progresiva del nuevo pacto en la carta de los Hebreos nos ubica nuevamente en Sión. Y como te decía, no es un lugar físico, sino un ámbito espiritual. Sión es la congregación de los primogénitos,
que son aquellos espíritus de los justos hechos perfectos para siempre. ¿Sabes qué? A mí cuando me hablaron de esto, yo no entendía. Digo, ¿qué me quiere decir? ¿Que cómo? ¿Estamos todos locos? ¿Qué? Pero ¿sabes qué? El Señor a mí me mandó a buscar a Zoe desde Sión. El Señor a mí me mandó a buscar a Zoe desde Sión. Es decir, siempre estuvo en Sión, pero el no verla y el no entender hacía que no se manifestara. Y cuando pude entender que las cosas desde Sión ya están establecidas, pude empezar a actuar conforme al desarrollo de esa mente espiritual por sobre lo que el diablo quiere hacer. Hoy, sin entender muchas cosas, hasta entiendo por qué estamos acá. Antes no entendía por qué fe. No entiendo, no veo, pero voy. Porque sé que Dios quiere que vaya. Y la fe abre puertas y horizontes para las profundidades. Ahora, mirá qué interesante esto. Muchas veces nuestra mirada ha sido más desde un lugar natural, donde nos hemos sentido hasta celados por la revelación, porque este hace esto y yo no. Y nos hemos desenfocado del proceso. El proceso, la formación de tu carácter es lo que va a desarrollar una persona que no sea iracunda y que no sea de doble ánimo. Una persona que no sea una opción desobedecer una orden del Padre, sino que aún con todo lo que le lleve y con todo lo que le cueste, van a estar dispuestos. Es interesante lo que te contaba. En el Oriente la gente se prepara para dar la vida por Cristo. Y nosotros como que nos cuesta creer que podemos hacer un viaje porque miramos y tenemos la plata para el mes. Entonces no, claro, mi proceso es diferente. Dios te hizo parte de algo y el proceso es diferente. Quizás el enfoque o la mirada es diferente. No el proceso. Es donde vos te ubicás, son las voces que vos estás escuchando, son las prioridades. Son las prioridades. Y esto es algo que nos golpea. Porque muchas veces tenemos la capacidad de argumentar, bueno, mi proceso, mirá, es como agarrar y decirte esto. Y esto te lo digo con mucho cuidado. No, yo sentí que no era mi tiempo, mi lugar. A esta altura, yo te digo esto. Si yo como autoridad camino para un lado, lo que yo con Jazz vemos y comemos es lo que ustedes tienen que comer. Entonces ya no se necesita ver si Dios te quiere o no te quiere. Ya vos te tenés que ver y vos tenés que querer. Dios siempre quiere. Pero si vos no te ves, vas a seguir mirando fuera del cuerpo. Entonces, claro, que vaya el pastor recibe y yo después. Gloria a Dios, eso pasa. Pero lo que se suelta en el espíritu, se suelta allá. Se suelta en el lugar. Es como que nosotros querramos hoy a los hermanos que no pudieron venir, transmitirle lo que fue la adoración. ¿Cómo se lo transmitimos? No sabes, estuvo re bueno, Dios de repente habló que Ezequiel, los valles secos y que pum, papá, todo lo que vos me digas, pero el espíritu de lo que se soltó acá, ¿cómo se lo compartís? Entonces, sin dudas que lo que necesitamos es ver, porque muchas veces desde no ver somos engañados. Y el enemigo nos engaña para justamente que nosotros no podamos salir del metro cuadrado de lo que Dios hace, de lo que Dios está mostrando. Nuestro espíritu ya es perfecto. Lo que está siendo perfeccionado es nuestra alma. No tenemos problemas en el espíritu, sino en el alma, en la manera de pensar y de entender. Nuestro espíritu ya fue salvo, pero es nuestra alma la que cada día debe seguir siendo salvada. Es nuestra alma. Ahí están los pleitos, ahí están las divisiones. Porque aún muchas veces hay cosas que pasan desde el alma, pero que no las vemos corporalmente. Entonces yo me enemisto, a mí me molesta algo, pero yo no veo el cuerpo, me veo a mí. Entonces como no veo el cuerpo, no confieso. No soy transparente. Cuando a esta altura sería un dato menor que alguien te juzgue por un error, lo que necesitamos es estar alineados. Me importa muy poco cuál sea tu pecado, lo que me importa es que lo mantengas oculto. Porque mientras vos lo mantenés oculto, no hay sanidad, no hay libertad. Y es ahí donde vos te transformás en una puerta para limitar lo que Dios quiere hacer. Porque Dios sigue mirando como cuerpo. Y cuerpo somos todos.
Aún muchas veces desde la estructura creemos que nosotros, porque estamos acá arriba, somos algo diferente a vos. ¿Qué vos crees que porque yo tengo un micrófono soy diferente a vos, soy mejor? Entonces tu sueño es venir y estar... A ver, somos uno. Esto no divide nada. Esto no cambia nada. Tranquilamente podría dejar el micrófono y adorar entre ustedes. Sería exactamente lo mismo. Pero a veces nosotros vemos diferente. No logramos ver lo que Dios ve. Entonces desde ese lugar no miramos desde Sión. No miramos desde la revelación. Miramos desde nuestra humanidad. Entonces, ¿sabes qué? El enemigo tiene recuerdos de rechazo, de menosprecio. Para gobernarte. Porque aún muchas veces nuestro accionar ni siquiera ha sido por amor a Dios, ha sido por no ser menos con el otro. Entonces yo cuido mi lugar, yo demuestro que a mí también Dios me habla, que yo creo, que yo tengo fruto. Como si eso estuviera autorizado como pelea. Vos no peleás con tu hermano, no peleamos entre nosotros. Es decir, a veces... Y esto lo hemos hablado, el mayor problema que tenemos somos nosotros mismos, ni siquiera es el diablo. No es el diablo, somos nosotros mismos. Es nuestro doble ánimo, es que somos iracundos, es que muchas veces seguimos establecidos en orgullo, en soberbia. Entonces, ni siquiera es el diablo. Se lo adjudicamos, no, el diablo me trabó esto. No te lo trabó el diablo. El diablo no tiene autoridad, está vencido. Te lo trabas vos y desde vos trabártelo le das lugar al diablo. Por eso que siempre entendí esto. Todos los desafíos, como la fe, van siempre para más. Muchas veces ha sido una idea de ilusión en mi vida, en mi alma, de decir, bueno, ya uno logró esto, ya di el pasito, bueno, ahora tranquilo. Ya ahora me vine de Tandil a la Barría, ahora un tiempo tranquilo. Ya. Y el Señor me dijo, bueno, listo, diste un escalón más, ahora vamos un escalón más arriba. Y siempre te va subiendo y pareciera ser que uno vive de proceso en proceso, pero cada proceso desata un nuevo tiempo y un nuevo y mayor peso de gloria sobre nuestras vidas. Entonces voy a decir, me peleé con esto, fue difícil, pero lo logré, estoy. Y se me presenta otro adversario más difícil. Vamos, Señor. Y vamos. ¿Por qué? Porque Dios ve conforme a lo que Él ha diseñado, y dentro de lo que Él ha diseñado hay un montón de cosas que como extractos tapan esa verdad. No es casualidad, mirá, y esto te lo dejo en el espíritu. No es casualidad que geográficamente Buenos Aires sea el centro, el corazón, pone el administrativo de lo que sea del país. Y no es casualidad que Olavarría sea el corazón de la provincia. No hay casualidades. Las cosas tienen y funcionan por diseño. Ahora, el mayor peligro que nosotros podemos tener, que el reino puede tener, la mayor amenaza no es el enemigo, somos nosotros mismos. Porque si nosotros no somos entendidos y no somos obedientes a lo que escuchamos, la obra del Señor se retrasa. La obra del Señor no se establece. Cuando vos sientas, Pablín, me decís y te venís. Por eso es que quienes viven en el Espíritu saben que somos un espíritu perfecto en estado completo en Él. ¿Cómo llevo mi alma a un estado de gobernabilidad? A mi espíritu, el cual está unido, recreado con Cristo. A ver, no hay una fórmula. Si hay una manera, es poder tomar de esa plenitud. Si vos no pasás tiempo con Cristo, imagínate esto, ¿cómo hago para dejar de tener miedo? Ahora, no tengo una fórmula. Sí te puedo decir que la palabra dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Necesito conocer cada día ese amor. Ahora no es que yo voy a orar, Anaí, no tenga más miedo, en nombre de Jesús, amén. Y desapareció el miedo, nunca más, soy valiente. No, porque muchas veces me toca sobreponerme a mis propios miedos, porque sigo luchando. Por eso que no es que uno se pare en una posición de alcanzarlo. Este es un tiempo para caminar en fe. Ahora, no desde lo que podemos visualizar como fruto de la fe, pero no eso va a detener el que caminemos. Ahora, es dar el paso. Yo les conté a ustedes que hace un tiempo atrás, a esta parte, por decirlo de alguna manera, Dios me ha llevado con muchos menos ingresos de los que tenía antes a dar más de lo que daba antes. Y no es por entendimiento ni por cronograma.
por presupuesto de mes. Me queda esto, doy esto, porque lo demás lo tengo que ser un buen administrador. Ha sido conforme a lo que escucho doy, porque Dios se provee. ¿Y sabes qué? Hay momentos que hay una medida más escasa, claro, porque Dios sigue trabajando y sigue formándome. Pero ¿sabes qué? Dios se provee. De algún lado, Dios se provee. Y esa es mi seguridad. Ahora, ¿sabes cuál es el tema? Cuando uno puede tener una perspectiva de esto, ya dejas de mirar como que en realidad Dios solamente puede tener acceso a tu 10% por ley, porque todo lo demás es tuyo, y empezás a entrar en un área de diseño donde te empezás a dar cuenta que aún lo que tenés puesto proviene de Él. Entonces, si esto que tengo puesto a Dios le sirve para manifestar su reino, yo me lo saco y lo entrego. Porque mi vida se trata de Él, porque tu vida se trata de Él. Ahora, cuando no entendés esto, yo voy a decir, no es mi camisa, ¿por qué la tengo que dar? Es mía. Ahora, es interesante que necesitamos perfeccionar el alma. Yo te voy a decir algo y que es una llave, y tomala. El límite de tu espíritu es tu alma. Por eso muchas veces estás estancado, por eso muchas veces te cuesta ir. Porque la fe es eso. Yo te podría contar, yo este año tengo un montón de desafíos. Y son desafíos económicos también, porque conllevan a decisiones. Pero no tiene que ver con lo que a mí me parece o con lo que yo creo, con mi capacidad de administrar. Tiene que ver con mi capacidad de escuchar y conforme a lo que escucho, moverme. Después seremos todos testigos de si Dios respalda o no respalda. Pero no lo quiero ver como un espectador, lo quiero ver como alguien que vive el proceso creyendo en medio de las voces, los temores, las intimidaciones que quieren levantarse para decirte que no podés, para decirte que ni se te ocurra, para decirte que está bien, que calcules todo. Una vez el Señor me dijo, mirá, muchas veces me dijo esto el Señor, para poder trabajar con vos te voy a sacar todos los puntos de seguridad tuyo. Y aún la buena administración es un punto de apoyo, porque conforme a lo que tenés, hacés. Entonces, en ese presupuesto, la mano de Dios no se puede mover. No hay recursos celestiales. ¿Por qué? Porque vos tenés todo gobernado. Vas y hacés conforme a lo que tenés. Por eso que todo es por diseño. ¿Ahorrás? ¿Para qué ahorrás? ¿Cuál es el ahorro? El ahorro es para invertir en capacitarte como hijo de Dios, para hacer viajes donde Dios pueda aún revelarte cosas nuevas, o es por miedo a que te falte. ¿Cuál es la motivación? No tengo un auspicio de tipo, si pasa algo. ¿Es desde Sión o es desde la tierra? ¿Es entendiendo el posicionamiento o es argumentando? Por eso es que la palabra del Señor dice, tengo que llevar todo mi ser cautivo. ¿A qué? No me importa si entiendo, no me importa si tengo miedo o no, no me importa nada. Lo único que me importa es que si Dios dijo esto, yo lo voy a hacer. Llevo todo mi ser cautivo a la obediencia, porque no hay otra manera. No hay otra manera. A veces pasan estas cuestiones, últimamente me ha pasado, el Señor me habla de decir, ¿vos crees que vos tenés los días contados? ¿Vos crees que vas a vivir 10, 15 años más? Gloria a Dios, pero si Dios te viene a buscar esta tarde. Y esto no es una filosofía almática de decirte, che, si Dios te viene a buscar, ¿cómo está? Es una realidad. ¿Cómo vas a vivir tu vida? Lo que Dios te regale de hoy en adelante, ¿cómo lo vas a vivir? ¿Abocado en vos? Te decía, lo mayor y lo más importante que tenés para Dios es el tiempo. ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde está tu tesoro? Porque allí está tu corazón. Argumentalo como lo argumenté. Argumentémoslo juntos, porque yo también me siento confrontado. Y hay un montón de cosas que no lo encuentran ahí en el reino, me encuentran a mí. Y Dios tiene que quebrar con eso. Porque no se trata de nosotros, se trata de cómo Dios ve. Nosotros capaz que vemos 4 paredes y 30 personas, y Dios ve una provincia, Dios ve una nación. Pero ¿sabes qué? Esto demanda creerle. Demanda muchas veces romper.
Porque nos pasa, el enemigo nos tiene demasiado preocupados con nuestra propia vida, nuestras propias necesidades, nuestros propios afanes y nuestros propios problemas, como hará una táctica hermosa, porque el enemigo sabe que andarán dos si no están de acuerdo. Él es especialista en dividir, divide familias, divide equipos, divide congregaciones, divide ministerios, divide. Ahora es interesante que el Señor hace un tiempo atrás nos decía, mira, yo pongo mi plomada. Para que yo ponga mi plomada fuera de mi pueblo, porque si no estaría hablando mal de mí, primeramente la tengo que poner en mi pueblo. Y el problema es que hay cosas que yo no puedo juzgar puertas para afuera, porque todavía está mi plomada torcida, puertas para adentro. El otro día hablaba con un pastor y me dice, mira, te voy a contar algo. Dice, Dios nos mandó a hacer 4 o 5 acciones, ¿no? Y es un pastor que no es una persona que tiene mucho conocimiento y tiene mucha revelación de parte de Dios. Y me dice, claro, preocupado por la acción y por hacer todo, en un momento me empecé a dar cuenta que la economía de la congregación estaba para atrás. Entonces digo, ¿qué pasa? Entonces como que agarré, hablé con mi pastor, le expliqué, mi pastor me dijo, frena todo, no hagas más nada y pónganse en un tiempo delante de Dios como congregación, como equipo, a que Él los pese y los mida, porque algo está pasando. Efectivamente, comparte una palabra el domingo, se empiezan a autoevaluar, el Espíritu se viene a traer, y dentro de los que se suponía que estaban a la altura, había gente que no diezmaba, había gente que estaba accediendo a lugares de internet inadecuados, había personas que habían puesto su economía con prestamistas. Entonces ellos van a juzgar. Dios los manda a juzgar algo y ellos no están en justicia. Ahora, ¿sabés cuál es el tema? Gloria a Dios que lo pudieron ver, porque les atacó la economía. Si no lo veían, lo segundo que les atacaba es la salud. Ahora, esto excede, cuando uno entiende esto excede tu vida, mi vida, la iglesia, el nombre que podamos tener, el pastor, porque Dios lo ve como cuerpo. Y conforme a eso, es conforme a lo que Dios puede mostrar y puede hacer. Porque esto es así. Es como si yo me presentara hoy a hablar a tu vida y todo lo que yo te comparto no lo vivo. No tengo autoridad por más que tenga el micrófono en la mano. Soy el primero juzgado. Y Dios me avergüenza. Eso no implica que me pueda equivocar, porque me puedo equivocar y de hecho me equivoco. Pero lo que no puede haber en mi corazón es una dualidad. Lo que no puede haber es una irreverencia de darme lo mismo a esta altura ciertas cosas. ¿Por qué? Porque conforme a lo que escucho. Por eso capaz que si uno, no sé, trae una persona de otro lado, capaz que uno le habla de estas cosas y te va a decir, usted es tan re loco, o no sé. Y capaz que Dios a ellos no los va a juzgar por lo que nosotros les queremos compartir. Ahora, nosotros sí nos va a juzgar conforme a lo que hemos escuchado. Porque ya desde el momento que Dios nos dice, ya no tenemos la posibilidad de decir, bueno, pero yo te dije que esto es así, esto es blanco, punto. ¿Lo hace o no lo hace? Pero... Y eso habilita lo próximo. Entonces muchas veces queremos que Dios haga cosas ministeriales cuando no le queremos cosas personales. Muchas veces queremos que Dios haga cosas fuera de la congregación cuando no les creemos las que está haciendo acá adentro. Pero eso, sin dudas, te lleva a esto. El Señor me hablaba el otro día y me decía esto, mira, se viene un tiempo donde como hay que ajustar las pequeñas cosas y hay que afinar la máquina, ¿sabes qué necesitas? Ser más radical. Porque hay muchas cosas que no son radical y bueno, y vemos, y aún te justificas. Tenés que ser radical. Lo blanco es blanco, lo negro es negro. Veremos qué pasa. Volví anoche. Yo tengo que pelear lo mío. Ahora, lo que yo peleo de mi lado, lo necesitas vos. Y vos necesitas que yo lo pelee bien. Para que lo que yo tengo que hacer pueda manifestar el reino. Y yo necesito que vos pelees y que hagas lo que tiene que hacer para que... Y Dios lo necesita todo. Por eso a veces cuando uno dice, ¿y qué es lo peor que nos pasa? ¿Cómo uno se puede quedar afuera de algo de Dios? ¿Por creer o no creer? Hay personas que escuchan. Hace un tiempo atrás les hablaba que la incredulidad, el ser incrédulo y el ser inconverso son dos cosas diferentes. El que es inconverso nunca se convirtió, no entiende. Ahora, el que es incrédulo es alguien que teniendo la posibilidad de creer, no cree. Decide no creer.
Después ponele los argumentos que quiera, porque te vuelvo a repetir, si en algo dudo, no lo afirmo, pero dudo que me puedas ganar, son en las excusas. Siempre soy una persona de argumentar y quedar bien parado, se los he contado. Entonces, entiendo, pero lo más triste no es lo que vos puedas argumentar, sino dónde está nuestro corazón. Lo que más me avergüenza muchas veces es mi corazón, no es lo que vos puedas pensar de lo que hago o no hago. Ni siquiera la opinión, si me equivoqué o no me equivoqué. La frustración es saber que Dios me habla y que yo sigo dando vueltas en cosas que Dios ya me habló. Entonces mi corazón no está en Dios, está en un montón de otras cosas. Y eso me avergüenza delante de Él. Mirá qué interesante esto. Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Veníamos ayer en la ruta y Cris me dice, yo veo que vos cuando vas a pasar un auto te mandás, sos seguro. Yo a veces dudo. Y digo que llega un punto que cuando me abro para pasar, no puedo dudar, ya está. O paso o me reviento, pero me reviento con todo lo que tengo. Pero no puedo dudar a mitad de camino. Y hacemos un paralelismo con la vida de uno. Cuando dudas, es ahí donde te detenés. Llega un punto que por más que no entiendas, que no veas, Dios te dice, no me importa si entendés, no me importa si ves, lo que me importa es si crees. Confía. Pedro, ven fuera de la barca. Y Pedro miró y fue mientras los otros estaban. Sin embargo, en un momento se puso a mirar con ojos naturales y dudó y se empezó a hundir. Evidentemente, no es un problema de hoy, la duda, la incredulidad. Pero sí tenemos la herramienta dentro nuestro que es Cristo. Que Él es nuestra seguridad, que Él es nuestra garantía. Está garantizada, está cubierta nuestra acción. Siempre que provenga de Él. Desde la mente de Cristo podemos ver un estado permanente de remoción de los velos que se encuentran en nuestra alma. Segunda de Corintios 3:14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Dónde está la clave? En Él. Hace una semana atrás declarábamos que si vos no me mostrás, yo no veo. Muéstrame lo que tus ojos están viendo. Ahora, ¿dónde pasa eso? ¿Dónde pasa? ¿En un ambiente de preocupación? ¿En una mesa, charla de por medio tratando de entender? ¿O pasa en una actitud de quebranto delante de la presencia de Dios? Hay muchas cosas que no entiendo ni logro ver, pero no son excusas, porque cuando me acerco, cuando me tengo que acercar, Dios me permite saber y me permite ver. Entonces ya ni siquiera me sirve como un argumento de decir, bueno, lo que pasa es que no lo vi. Aquel que quiera conocer mi voluntad la va a conocer, dice la palabra. Hebreos 12. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con todo temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Qué es remover? ¿Qué es remover? Es quitar. No sé si alguna vez te manchaste alguna ropa, vamos a ponerle para que se remueva la mancha. Es quitar. Dios quiere remover los velos, quiere remover todo lo que hasta ahora te ha hecho una persona más racional, lo que ahora te ha hecho parar más en el argumento de tu razón que en llevar cautivo toda la obediencia de Dios. Porque la primera razón tiene que ver con querer justificar cosas que ni siquiera fueron encomendadas por hombre,
que fueron habladas y bajadas desde el cielo. Y nosotros creemos que porque podemos justificar delante de los hombres, la obra que Dios está haciendo tiene que ver con la medida de los hombres, para que no me rechacen, para que no me menosprecien, para que no crean que... Cuando en realidad lo que hacemos tiene que estar hecho a medida de Él. Y es a Él al que tenemos que responder. Y se trata de, conforme a lo que escucho, hacer. Lo que podamos pensar o no pensar, cada uno es dueño de sus decisiones y el protagonista de su destino. O sea que, para bien o para mal, vos tomás las decisiones. Yo puedo estar de acuerdo o no, pero yo tengo que tomar las mías. Y si por ahí estoy mirando las tuyas, capaz que me distraigo de las mías. Ahora, ni siquiera el problema es que mañana nos vamos a sentar en un estrado y vamos a decir, bueno, a ver, hermanito Pablo, usted le erró en esto, usted tendrá que haber hecho esto, ¿por qué hizo esto? Lo condenamos, hermano. Va a ser delante de Dios a cara descubierta. Yo te hablé, yo te mostré, yo te llamé. Y vos pero. Entonces, ahí lo que desnudás es tu alma. Es ir a la raíz, no al resultado. No, lo que pasa es que usted no me entiende, pastor, ahí. Sí, está todo bien. ¿Le crees o no le crees? ¿Dónde está tu mirada? ¿Está en el reino? ¿Está en lo que Dios está viendo o está en esto? Hay una palabra que dice, no os conforméis a la medida de este mundo. Porque dice que Dios es mucho más abundante. ¿Y cuál es la medida? Nos preocupamos por las mismas cosas, nos afanamos por las mismas cosas, invertimos tiempo en las mismas cosas. Evidentemente nos preocupa más de lo que creemos. Mientras que el Señor te dice, no te preocupes. Entonces, ¿dónde se quiebra eso? ¿En un momento de oración con el pastor? ¿Con los profetas a ver si Dios revela cuál es la raíz? ¿O es delante de Dios vos, desnudando tu alma y las motivaciones y gobernando a través del Espíritu de Dios conforme a lo que Dios ya ha establecido en tu espíritu y conforme al Cristo que está dentro tuyo? Remover es quitar una mancha, es correr algo para que ya no esté más. Remoción es cortar, es podar. Dios llevó a Israel a Sinaí para remover el espíritu de esclavitud y colocar el espíritu de herederos. El propósito fundamental de esta operación en el alma es que después de toda remoción solamente quede y sea vista en nosotros la imagen de Cristo. Ese es el propósito. Todo lo que nosotros logramos no es para un hombre, no es para una iglesia, no es para un pastor, es para que la imagen de Cristo sea establecida. Por eso que si Él no me muestra, yo no veo. Por eso que si Él no me habla, yo no escucho. Pero yo tengo que saber dónde Él muestra y dónde Él habla, porque por ahí no puedo ver y escuchar, porque no estoy en el lugar que tengo que estar. El año pasado fuimos, varios de los hombres, nos fuimos a Córdoba, a esta convocatoria. Muchas de las cosas que Dios reveló para nosotros eran nuevas en el Espíritu. Había cosas que hasta podíamos argumentar desde la mente que yo no sé si así, la verdad que me presten los anteojos tridimensionales o algo, porque hay cosas que, sin embargo, la atmósfera del Espíritu era tan contundente que todo lo que se soltó en ese lugar, nosotros lo tomamos. Sin entender, sin tener precisión, o sí, qué sé yo, hablo de mí. Capaz que alguno entendió todo y gloria a Dios. Es interesante que todo lo que pasó después en todo este año, en este proceso, tiene que ver con lo que Dios soltó ahí. Entonces, este año era la continuación de lo que iba a pasar. Entonces, había que estar, porque este año pasaron cosas que no entendimos tampoco, pero que se establecieron y que va a ser lo que de ahora en más Dios nos va a hacer caminar y se va a soltar. Entonces, cuando vos tenés una mente profética y podés ver desde Dios, ¿habrá alguna cosa que puedas dejar de hacer para estar donde tenés que estar? El tema es que cuando no vemos y no escuchamos, es fácil argumentar. Y el problema no es fui o no fui, el problema es lo que estás escuchando. ¿Sabes por qué? Porque va a seguir habiendo desafíos y va a seguir habiendo lugares donde tenemos que seguir comiendo. Pero si no escuchamos, vamos a seguir quedándonos fuera de los ámbitos
donde Dios se mueve, como es, por ejemplo, estar acá, hoy, venir los miércoles. Es un ámbito donde Dios se mueve. Ya a esta altura, dentro de las situaciones que nos puedan pasar, claro que no nos da lo mismo. No sé si te pasa a vos, a mí no me pasa porque soy el pastor y no me puede pasar, no me debería pasar. Pero ¿no te ha pasado a mí las veces, porque me ha pasado sí de no venir algunos domingos por otras cuestiones antes, y no sé cómo lo extrañaba? No sé cómo extrañaba estar con ustedes, adorar al Señor, estar en este ambiente. Lo necesito. Entonces, como lo necesito, lo elijo, lo priorizo por sobre las demás cosas. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque quiero estar donde Dios habla. Entonces la única limitación que puede haber para que no esté, soy yo mismo. No es el Señor, sí se provee. Pero conforme a lo que escucho, entiendo. A mí Dios no me tuvo que decir, yo les cuento, a mí no me tuvo que decir, te quiero en la convocatoria. Se caía de maduro que me quería en la convocatoria. Si ya el año pasado me había llevado y había hecho un montón de cosas, esto era la continuación. Y el año que viene, tenemos que estar todos. ¿Por qué? Porque si no comemos de lo mismo y no vemos lo mismo, se nos va a complicar andar juntos. Pero yo no sé, a ver, es tu medida de fe. Si vos crees lo que se suelta, vos vas a estar. Venderás lo que tengas que vender, harás lo que tengas que hacer, pero lo que se suelta es poderoso para transformar y cambiar aún lo que vos podés tener hoy como valor o importante en tu vida. Y esto es así. Entonces ya no es, voy a orar al Señor a ver si el Espíritu me confirma a mí en el corazón. Mirá, Dios funciona en orden, y si Dios me puso a mí como cabeza y como pastor, y yo te digo que el año que viene tenemos que estar, ya Dios te está hablando. Tenés un año. Tenemos un año. Necesitamos tiempo para organizar y todo, tenemos un año. El año que viene en esta fecha, tenemos que estar en ese lugar. Romanos 13:14. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Las cosas movibles son las cosas visibles, las cosas inconmovibles son las invisibles. Por eso debemos cruzar o pasar de las cosas que se ven a las cosas que no se ven. Hemos estado muy preocupados por las cosas que se ven y eso nos ha sacado fuera de juego de las que no se ven, pero que son más reales y que permanecen por siempre, mientras las que vemos naturalmente tienen fecha de vencimiento. Por eso una vez me dijeron, mira, de acá no te vas a llevar nada. Entonces mejor preocupate por hacer tesoro allá arriba, pues de acá no te vas a llevar nada. Segunda de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, las que no se ven son eternas. Las que vemos son temporales. Ahora es interesante cómo muchas veces nuestro corazón está más en lo que se ve y en lo temporal que en lo que no se ve. Por eso te decía. ¿Y sabes qué? Y esto se los digo a modo de aplicación a todos. Yo por eso no ando diciéndole, che, vos tenés que ir. Porque si yo bajo línea, yo sé que muchos de ustedes hasta harían lo posible porque yo se los digo. Pero a esta altura vos tenés que posicionarte y vos tenés que caminar. Uno tiene que dar pasos, sino como que siempre, che, vamos, a la ovejita, vamos. Ahora, todo lo que Dios nos los da en aplicación y para adelante. Lo que no hiciste hasta hoy está todo bien, pero el tema es dónde vas a poner tu oído y tu corazón de ahora en más. Porque si no es fácil, yo sé que Pablo iba, me quedo acá, no gasto plata, hago lo que tengo que hacer. Total, Pablo después viene y me cuenta. Pero capaz que Dios necesita que invierta de mi plata, necesita que gobierne sobre mi tiempo, necesita que lo priorice Él por sobre otras cosas. Y si no lo hago, va a haber cosas que van a estar limitadas de parte de Dios para mí. Entonces, para los que fuimos el año pasado, que fuimos solos, fue una bendición poder ir con la familia. Porque también estaba lo mismo. Yo cuando volví le quería tratar de explicar a Yasmín y había cosas que no me las iba a entender porque no había estado en el lugar. Entonces, ¿cómo en el afán le hice una ensalada? La confundí más de lo que la ministré. Entonces, wow, tenemos acceso, somos privilegiados, pero como a veces Dios nos viene hablando, estamos distraídos, no estamos escuchando correctamente. Entonces, estamos escuchando otras cosas, andamos mirando otras cosas y nos distraemos fácilmente. Y lo más interesante es que tenemos argumento. Pero lo que termina pasando no es el argumento en el argumento, sino es la posición del corazón. Te puedo asegurar que nosotros los que fuimos,
hasta un mes antes no teníamos los recursos para ir. Pero ya hacía 3 meses que habíamos decidido ir. Y hasta el final. En mi caso particular, el último día antes de ir, recibí los recursos. Ahora no te lo cuento porque es un proceso mío. ¿Para qué te lo voy a contar antes? Si no me voy a jactar, voy a decir, yo lo tenía que vivir, lo tenía que caminar. Ahora imagínate, yo te digo, no tengo los recursos, qué irresponsable. Yo ya había decidido que tenía que estar. No me iba a sujetar a algo económico, porque si no, no estoy creyendo. Ahora, fue un trato. Ahora, Dios tuvo que romper algo. Pero voy a decir, eso se estableció, gloria a Dios. Y ahora me ponen otros desafíos más grandes. Bueno, ya está, listo. El año que viene me va a ser más fácil. No. Porque ahora me puso desafío más corto y más costoso. Entonces no me da pausa. Pero gloria a Dios que Dios nos hace parte. Y que en este tiempo tenemos que aún seguir alineándonos. Y tenemos que estar. Si yo te digo a vos, escuchá, te invitan a una casa y vas a comer y comés re mal. Sos re mal atendido, comés re mal. Y a vos te va a costar otra vez ir de nuevo porque no la pasaste bien. Ahora si vos vas a una casa que te tratan bien, te sirven bien, a vos te va a gustar. Y donde Dios sirve la mesa, es lindo estar. Donde Dios se presenta a comer, entonces ¿sabes qué? No hay un televisor, no hay una heladera, no hay nada. Porque a veces uno quiere, bueno, sí, yo voy, pero que venga, que baje el ángel y me dé la plata. Y con lo que vos tenés, ¿qué haces para...? Entonces ahí vos ves, yo muchas veces lo veo en situaciones, digo, claro, hay personas que ven más allá. A mí me llama la atención cómo hay familias que son numerosas y se repiten. Yo digo, esta gente es gente como nosotros, deben tener el mismo ingreso. Porque te das cuenta, pero se determinan dónde van a estar. Entonces, como se determinan, están. Evidentemente no es un problema de recursos. Si no, no podrían estar. Había gente y yo, ¿cómo haces, loco? Te vi en Paraguay, te veo acá, te veo allá. ¿Cómo? Y son 6. Y yo llego arrastrado y somos 2,5. Ahora, qué bueno es poder entenderlo. ¿Por qué? Porque yo quiero aprender. Si para mí también se sirve la mesa. Las cosas movibles son las cosas visibles. Las cosas inconmovibles son las invisibles. Por eso debemos cruzar o pasar de las cosas que se ven a las cosas que no se ven. Por eso que es importante la pasión, es importante el amor. Es importante que nosotros podamos entender esto. ¿Cuál es la diferencia entre alguien u otro? La pasión. Es la pasión. Es decir, wow, a mí me apasiona. Yo tengo hambre. Esto es como decirte, vos venís un domingo a escuchar la palabra y vas a recibir conforme a tu hambre, no con la expectativa que vos tengas de lo que yo pueda decir. Porque la mayoría me conoce, hasta capaz que hasta pueden saber para dónde puedo salir. Pero lo que el Espíritu hace va conforme a tu hambre, va conforme a la pasión. Entonces cuando uno entiende eso, la otra vez hablábamos con Martín, escuchábamos un testimonio de un pastor amigo de él, que el Padre Dios se lo lleva a su presencia por una enfermedad, no sé qué historia, y cuando lo abren, que no van a hacer la autopsia, encuentra que tenía todos sus órganos gastados. Entonces el hijo, creo que fue así, le dice a Martín, se gastó para Dios. Tipo que ya no tenía más para dar, se vació para Dios. Entonces yo cuando escuchaba, yo digo, Señor, tengo temores, tengo inseguridades, pero yo quiero vivir para vos, con lo que soy, con lo que tengo. Lo que tengo es mi reino. No aspiro a un mejor auto, no aspiro a una casa, no aspiro a nada que no tenga que ver con un rey, con el reino. Si Dios me quiere dar 50 autos, me quiere dar 20 casas y es para el reino, gloria a Dios, pero no algo que aspire. No algo que hoy me mueva. ¿Por qué? Porque hay algo más profundo. Porque los días se van. Me hace un año que fuimos a Córdoba, pasó un año ya. Los días se van. Y mientras los días se van, Dios todos los días sigue hablando. Y Dios todos los días sigue bajando. Y Dios todos los días quiere hacer cosas. Por eso es importante no distraerse. Dios nos viene hablando, muchas de las cosas que hemos recibido, salvando las distancias, son las que Dios nos viene hablando. Porque hay como a veces un adormecimiento de, bueno, qué lindo, estamos acá juntos. Y se pasan los días y estamos en el mismo lugar, con los mismos problemas, con las mismas decisiones, con la misma actitud. Claro, y a veces eso te limita porque vos querés entrar a Canaán con la mente de Egipto. Vos querés entrar a un lugar de conquista con una mente
esclavizada. No se puede. No se puede. Ahora, si yo te cuento que lo que declara la boca es lo que tiene autoridad, estamos al horno. Porque muchas veces no podemos porque declaramos mal. No nos posicionamos en fe porque no queremos. Entonces estamos hablando que no tenemos, que no nos alcanza, que no podemos, que el diablo nos trunca. Y te vuelvo a repetir, particularmente te hablo de mí. A mí también me avergüenza eso de mí mismo. Pues yo viendo a Dios, viendo su mano, ¿cómo puedo hablar de esta manera? ¿Cómo me puedo parar acá de este lugar? Ahora, muchas veces, desde no confrontar esas cosas en la presencia de Dios, se levantan los argumentos. Y no va, llevamos todo cautivo a la obediencia, sino no, yo tengo argumento, no, capaz que no es mi tiempo. Una persona me dijo, no es mi tiempo. Está bien. Dios solo es glorificado en todo aquello que manifiesta la imagen de su Hijo. Por eso es que Dios tiene que remover y tiene que quitar a uno un montón de cosas. Por lo tanto, si no es así, roguemos que todo sea removido hasta que sea vista su imagen en nosotros. Si todo lo que hemos construido, si todo lo que has construido a lo largo de estos años y con gran esfuerzo en la vida que llevas por delante, en tu familia, y eso que has logrado no refleja a Cristo, en vano trabajamos. Escucha esto. Aceptar los procesos de remoción de su espíritu en nuestra alma muchas veces es doloroso. Es desarraigar la seguridad de las cosas que vemos. Obviamente que es difícil. Pero ¿sabes qué? Hay algo que estoy aprendiendo en este tiempo. La gloria de lo que no se ve es mucho más interesante y me atrapa mucho más que los temores de lo que no veo o de lo que puedo ver. Porque muchas veces pasa eso. Y a veces es triste. Porque en realidad lo más importante acá no son los procesos, sino muchas veces es la motivación. Y la motivación muchas veces sigue siendo el miedo a que nos falte. El miedo a no poder. Pero ¿sabes qué? Si no aprendemos dependencia en algo que nos cuesta, no lo vamos a aprender. Si vos esperas tener todo resuelto para hacer lo que tenés que hacer, te profetizo en el nombre de Jesús. No lo vas a hacer nunca. Se te van a pasar los días, los años. Porque lo que va a desactivar y va a destrabar lo que Dios habla es tu obediencia. No son tus ideas, no son tus recursos, no son tus posibilidades. Al fin y al cabo, todo lo que Dios quiere hacer tiene que ver con ese reino inconmovible, tiene que ver con esa patria celestial que está establecida y que busca manifestarse en medio de nosotros. Porque aun si pudiera hacerse por nuestra forma, por nuestros recursos, por nuestro esfuerzo, correríamos el peligro de jactarnos nosotros. Pero como se trata